presumo siempre que yo a mis alumnos no los preparo para el parcial, para el final, quizá digamos para su examen privado, pero lo más importante es para el ejercicio profesional, para la vida. Entonces, anote, esto es sumamente importante y se va a recordar de mí porque se lo van a preguntar en el examen privado. Anote, 4 normas o leyes constitucionales. 4 normas o leyes constitucionales. Así se llaman la doctrina, ¿verdad? Los estudiosos del derecho, principalmente constitucional y administrativo, decidieron llamarle así, 4 normas o leyes constitucionales. Y es pregunta de examen privado. Yo les voy a decir cuáles son esas 4 normas o leyes constitucionales y les voy a explicar por qué es que se les llama así. La lógica nos dice que todas las normas, ¿verdad?, que están en nuestra Constitución son constitucionales. Es la lógica. Desde el 1 al 281, que son los artículos que contiene nuestra Constitución, y los 27 transitorios. Todos son constitucionales. Pero hay una clasificación especial que es doctrinaria y también les voy a explicar por qué, que se llaman normas o leyes constitucionales. Se dan cuenta que yo repito mucho, pero porque necesito que se grabe, ¿verdad? Que se quede ahí no solo en sus copias, en su cuaderno, sino principalmente aquí y para toda la vida. Yo quiero decirle que esto que yo les estoy trasladando es lo que yo hice cuando me sometí a mi examen privado. Los mismos años que tengo de docente, los mismos años de graduado, 30 años. Imagínense, ¿desde cuándo lo hice yo? ¿Verdad? Y les contaba a los compañeros de la otra sección que cuando yo me examiné era el sistema antiguo, la forma de examinar privados cambió, ahora es en 2 fases, la fase privada y la fase pública, y usted puede elegir a cuál va primera y a cuál va después. Antes, o sea, cuando yo me examiné, el privado duraba como 3 meses, ¿verdad? Tenía que hacer en un mes trabajos que eran sorteados, tenía que ir uno a la facultad, había un aula específica, habían máquinas de escribir de esas Olimpia y todo, de teclado, ¿verdad? Todavía no había la facilidad de computadoras. Y llegaba uno ahí, le sellaban hojas y tenía uno que empezar a teclear sobre lo que le habían dejado a uno investigar, ¿verdad? Era en 4 materias que uno tenía que investigar. Total, ahí habían catedráticos como cuidando un examen normal, un parcial, un final, cuando era presencial, y uno pues tecleando ahí lo que había investigado. No podía sacar nada del salón, ¿no? Cuando uno se retiraba, y pues era de 8 a 6 de la tarde, a 8 de la mañana a 6 de la tarde, y uno podía llegar a cualquier hora, pero porque parte de ese tiempo lo usaba uno para investigar. Por ejemplo, a mí en Derecho Administrativo, lo que me tocó que investigar fue una extradición, ¿verdad? Donde un país como Estados Unidos pedía a un guatemalteco, ¿verdad?, para extraditarlo y juzgarlo allá porque se había cometido un delito contra los Estados Unidos. Entonces eso fue lo que en administrativo, ¿verdad? Gracias a Dios tenía una amiga que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella me apoyó mucho porque esas extradiciones son confidenciales. Y ella pues me fue apoyando con copias, etcétera. Entonces, la verdad que hasta me felicitaron en mi privado por el trabajo que hice en administrativo. No digamos en las otras materias, les estoy contando cómo era, y si alguien tiene familiares abogados contemporáneos míos, le podrán contar que así era, que no les estoy mintiendo. Al terminar los trabajos, pues uno los tenía que mandar a empastar y
sacar copias porque había que darle a cada examinador, dejar en la facultad para la biblioteca, y pues uno se quedaba también con algunas copias para tener en su propia biblioteca, como la tengo yo acá atrás de mi persona, y para regalarle después a algún amigo, etcétera, para apoyo, ¿verdad? Eso ya no se hace, eso es parte del pasado. Existía un prenatal también, que era antes del examen privado. Tenía uno que sortear también qué materias eran para el prenatal. Decían prenatal porque era un día antes del privado. Y al día del examen privado, uno se examinaba de todo, de las 5 áreas. De las 5 áreas. Entonces, era con un grado de dificultad mayor, ¿verdad? Ahora considero que sigue siendo complicada, difícil, pero el que se divida en 2 fases da más chances, pues, de poder dedicar más tiempo si uno escogió el área privada o el área pública. En cambio, antes había que estudiarlo todo, ¿verdad? Era más difícil realmente graduarse o ganar los privados en esa época, ¿verdad? Difícil por el grado de dificultad de la forma en que eran los exámenes, ¿verdad? Sigue siendo difícil, no estoy demeritando a todos los que ya se graduaron con el nuevo sistema y que ustedes de igual manera van a tener que someterse, porque también es importante que ustedes sepan qué es lo que les espera, ¿verdad? Muy pocos catedráticos hacen este tipo de comentarios, ¿verdad? Y cuando uno llega al examen privado, a ciegas, ¿verdad? Y yo no quiero que ustedes lleguen a ciegas, sino que por lo menos tengan noción, ¿verdad? De lo que les espera, ¿verdad? Y que por eso hay que ser estudioso, diligente, dedicado, ¿verdad? Conectarse, tomar nota, participar, porque salió sin querer en la clase anterior como que si hubiese sido un simulacro de examen privado, ¿verdad? Con los temas que estamos desarrollando. Entonces, volviendo, ¿verdad?, a las 4 normas o leyes constitucionales. Les voy a decir primero cuáles son y después las vamos a buscar en la Constitución, porque en el privado no solo le van a decir, dígame cuáles son las 4 leyes o normas constitucionales, sino ahora fundamentes, ¿verdad? Pues por eso es que yo hábilmente le puse pestañitas naranja a mi Constitución, ¿verdad? Esta es la que yo llevé a mi examen privado, ¿verdad? Y no me fue fácil, no me fue difícil, aparte que yo ya me lo había aprendido de tanto leer, pero como los nervios traicionan también, pues esa es una buena estrategia para ayudarse uno en el privado. Primer ley o norma constitucional. El orden no importa, pero voy a tratar de darle el orden que tiene la Constitución. Ley de la libre emisión del pensamiento. Esa es la primera. Luego, ley del orden público. Esa es la segunda. La tercera, ley electoral y de partidos políticos. Y la cuarta, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes. Repito, ley de libre emisión del pensamiento, ley de orden público, ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esas son las 4 leyes o normas constitucionales. Doctrinariamente así se les llama, así se les dice. Ahora les voy a decir por qué. Porque la Constitución así les llama, ¿verdad? Por ejemplo, dice el amparo, ¿verdad? Lo va a regir una ley constitucional de la materia, ¿verdad? Entonces, la misma Constitución le está llamando ley constitucional. Por eso es que la ley de amparo, que ya vamos a hablar de ella, es una de las leyes constitucionales que así les llama nuestra Constitución. Entonces, lo vamos a hacer fácil porque en la clase anterior, pues hay timidez, ¿verdad? Y lo entiendo,
tenemos miedo escénico, pero hay compañeros que sí se animan. Entonces, voy a pedirles a 4 voluntarios, ¿verdad? Para que se queden en listas. Simplemente yo les voy a decir el artículo y leer, ¿verdad? Para que descubramos dónde está el fundamento legal. Entonces me levantan la mano 4 compañeritos y en ese orden, ¿verdad? Que sean tanto varones como damas. Ya Rosy Noriega la primera, Ebony la segunda, Juan Pedro el tercero y nos quedamos con Gerson. Los demás que levantaron la mano también les voy a dar participación. Quédense con su manita levantada. Vamos, Rosy, por favor. Usted sería, vamos, y va a servir como un simulacro, ¿verdad? Vamos a dar cuenta que usted está hoy en su examen privado. Yo soy su examinador, ¿verdad? Pensemos que en derecho administrativo. Entonces, Rosy, por favor, tenga su constitución a la mano. Solo que, pues, como es un ensayo, ¿verdad? Yo les voy a dar el chivo. Entonces, Rosy, si fuera tan amable de ubicarse en el 35 de su constitución, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo le damos volumen a su micrófono, por favor. Casi no le escuchamos. ¿Ahora sí me escucha? Ahora perfectamente. ¿Sería usted tan amable de leer el 35 de la Constitución? Claro. Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho... Ahí paremos, Rosy, ¿verdad? Okay. Porque, les decía en la otra clase que pues venir a leer artículos, primero sería facilísimo para mí, lean tal, no. Hoy porque es un simulacro y es importante, ¿verdad? Los artículos los vamos a desarrollar a través del laboratorio ya como hemos venido. También comprobaciones de lectura de temas importantes. Pero disculpen, ¿verdad? Que yo les interrumpa, pero lo que hemos descubierto, Rosy, es la primer ley o norma constitucional, ¿verdad? Que es la ley de libre emisión del pensamiento. Y además hemos descubierto su fundamento legal en la Constitución. Y el por qué, ¿verdad? Se le llama ley o norma constitucional, porque la misma ley, Constitución nos lo dice, ¿verdad? Que va a haber una ley específica constitucional, ahí está, lo dice la Constitución, que regirá esa materia. Yo creo que no es complicado, Rosy, ¿verdad? Las participaciones es para que se animen, no se vuelva un monólogo, ¿verdad? Que sea aburrido y me ayuden ustedes también con lectura. Gracias, Rosy. Vamos ahora con Ebony, no sé si así se pronuncia, Celeste, Ebony Celeste. Ebony. Ebony, muy bien. Por eso pregunto, ¿verdad? Para pronunciar bien su nombre. Ebony Celeste. Ahora vamos a descubrir el fundamento legal, ¿verdad? Y para mí es fácil, ¿verdad? Porque lo tengo con mis pestañitas trabajadas. Entonces, Ebony, por favor, ¿se puede ubicar usted en el 139, si fuera tan amable, y darle lectura? Sí. Artículo 139, Ley de Orden Público y Estados de Excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. Ahí, volvámoslo a leer. Ahora, este artículo es mucho más claro, ¿verdad? Cuando dice todo lo relativo a esta materia, se regula en la Ley Constitucional del Orden Público, ¿verdad? La Constitución le está llamando Ley Constitucional, ¿verdad? Por eso es que está la clasificación de ley o normas constitucionales. Nos estamos dando cuenta que son 4, ya descubrimos 2. ¿Lo puede volver a leer, por favor, Ebony? Más despacito, más pausado. Ok. Ley de Orden Público y Estados de Excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. Gracias, Ebony, muy amable.
muy amable. Se dan cuenta que acabamos de pasar una pandemia, ¿verdad? Cuando se crearon estados de excepción, cuando se creó el estado de sitio, que no podíamos salir o moverse de un departamento a otro, la ley seca, etcétera, es en base a esta ley de orden público y estados de excepción. Pero no lo desarrolla la Constitución, tendríamos así tomos de Constitución, ¿verdad? No con 281 artículos. Por eso es que la misma Constitución dice, ¿verdad?, que se regirá por una ley constitucional, ¿verdad? Por eso se le conoce ley o norma constitucional. Ya descubrimos la ley de libre emisión del pensamiento, artículo 35 Constitución, que nos hizo el favor Rosy de darle lectura, y Ebony nos acaba de ubicar y apoyar en el 139, y no les miento, ahí está mi pestañita, ¿verdad?, donde para mí, aparte que ya me lo he aprendido de tanto repetir, y me lo aprendí para el privado, pues el dar clases y se me facilita más, ¿verdad? Pero como en el privado también los nervios traicionan, les quiero decir que hay gente que se ha preparado bien, pero el día del examen los nervios les traicionan. Hay gente que a veces, mira, que tomate una pastilla para los nervios. No experimenten ese día con una pastilla. Hay quienes se han quedado dormidos ahí, los noquea, ¿verdad? Yo no me puedo tomar una pastilla si antes no, por ejemplo, si yo me tomo una tiamina, que así se llama, para no dormir, o en aquel entonces había unas pastillas que le aconsejaban una que se llamaban quitasueño, no sé si todavía existe. A mí me daba un efecto contrario, me daba sueño. Entonces imagínense, yo el día del privado, una, llamémosla quitasueño, ¡pum! Y usted era y sucede, y dice, por favor, ¿verdad? Yo he examinado privado, yo lo he visto, o sea, no me lo han contado. Y hay quienes les da ataque de nervios, ¿verdad? Entonces todo eso hay que trabajarlo para un examen privado. Y ayudarse uno con estrategias, ¿verdad? Entonces yo le pondré en el 35, primer ley constitucional. En el 139, segunda ley, con mi puño y letra. Gracias, Ebony, muy amable por su participación. Vamos ahora con un caballero, Juan Pedro Cáceres. ¿Estamos, Juan Pedro? Buenas tardes, Lic. Súbale a su micrófono, por favor, volumen. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ahí estamos. Bueno, miren, pues qué fácil, ¿verdad? Me voy a la siguiente pestañita naranja y ubiquémonos, Juan Pedro, en el 223, si es usted tan amable. Muy bien. Artículo 223, libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. ¿Será regulado por qué, Juan Pedro? Disculpe. Por la ley constitucional de la materia. Subraya. No, cuando ustedes le platiquen ni nada y quién les dijo de las 4 leyes o normas constitucionales, no digan que fui yo, Giovanni Arena, lo dice la Constitución, ¿verdad? Y lo estamos descubriendo, ¿verdad? Disculpe, Juan Pedro, ¿verdad? Pero volvamos a leer eso. ¿Será regulado? Muy bien. Será regulado por la ley constitucional de la materia. Quiere decir que hay una ley electoral de partidos políticos específica, ¿verdad? Y esa ley, la Constitución le denomina ley constitucional, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los estudiosos del derecho constitucional y administrativo le han llamado 4 normas o leyes constitucionales. Ya descubrimos la ley de libre emisión del pensamiento, la ley del orden público,
y ahora hemos descubierto la tercera ley, que es la ley electoral y de partidos políticos. Gracias, Juan Pedro, por su aporte, por su participación. Un gusto. Vamos con Gerson, no sé, es el que sigue ahí en la lista. Les he dicho, ¿verdad? Que yo solo tengo oportunidad de verlos o acá cuando bajo la vista, ¿verdad? Porque aquí tengo yo mi laptop donde me conecto igual que ustedes. Allá tengo una cámara y allá es donde yo me concentro a dar clases. Cuando hago pausa, que les doy participación, que me sirve para ayudarme, ¿verdad? Con un té de jengibre, con miel, es que ya me puedo enfocar en la pantalla y a veces me doy cuenta que alguien levantó la mano o hace una pregunta por el chat, pero normalmente yo me concentro a dar mis clases. Vamos, Gerson, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Igual, subámosle un poquitín a su micrófono para que todos lo escuchemos bien. Vaya, está bien, ahí está, voy. Miren qué fácil, ¿verdad? Me voy a la cuarta pestañita, ¿verdad? ¿Sí? Pensemos que yo estoy estudiando mi privado, ¿verdad? No tengo 30 años de docencia, de ejercicio profesional, ¿verdad? Estoy en el nivel de ir a mi examen. Eso se facilita. Entonces son también como estrategias, como entrenarnos para esa gran final, ¿verdad? Como que si fuera la Champions, ¿verdad? E ir a ganar este privado. Y el privado se gana aprobado, mención especial, mención honorífica y summa cum laude. Yo quisiera que mis alumnos ganaran su examen privado con summa cum laude. Nos fue pésimo, pésimo de la patada, mención honorífica. Llegué en mi peor día, mención especial, ¿verdad? Pero si le apunté a ganar aprobado y me fue mal, perdí. Entonces, yo quiero que usted le apunte a summa cum laude. Entonces, por favor, el 276, Gerson, si es tan amable. Yo quisiera que lo leyera donde dice desde el capítulo 6, ley de amparo, por favor. Está bien, no tenga pena. Capítulo 6. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Artículo 276. Ley de constitucionalidad de la materia. No, ley Una ley constitucional, ya veo que aún acá los nervios nos traicionan, Gerson, ¿verdad? Porque hay miedo escénico. Imagínense ese día ahí con los 3 examinadores y jugándonos el todo por el todo, ¿verdad? Ya no es el tema virtual, ya, bueno, aunque pues ahora con la pandemia creo que se implementó el examen privado o virtual, no sé si aún lo están haciendo así, pero de todas maneras complicado, ¿verdad? Porque no es como estamos ahorita que solo activa su micrófono, no le exigimos que active su cámara, ahí sí, ¿verdad? Y no solo el rostro, sino usted tiene que enfocar su cámara, según me contaron, donde pues tiene sus códigos y toda la mano, ningún otro auxiliar, ¿verdad? Entonces, el miedo escénico es el que nos afecta muchas veces, o los nervios, cuando tenemos que participar. Entonces, leámoslo de nuevo correctamente, el 276, desde donde dice capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Artículo 276. Ley constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición personal y a la constitucionalidad de las leyes. Muy amable, gracias, Gerson, ¿verdad? Eso nos hace viajar a nuestra ley de amparo. Dese cuenta cómo de una cosa nos pueden, pero bueno, ya que me habló del amparo, ¿verdad? Le podría decir, trajo su ley de amparo, sí. O le podrían decir, trajo su decreto 1-86. Usted tiene que saber que, por eso también consejo, ¿verdad? Para todos, yo le tengo aquí ley de amparo, exhibición personal, y abajo le tengo decreto ley número 1-86.
y grabármelo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Código Civil es el Decreto Ley 106, el Código Procesal Civil es el Decreto Ley 107. Yo me lo aprendí así, en números y en letras, ¿verdad? Porque intencionalmente a veces los catedráticos no nos dicen el nombre de la ley, sino el decreto. Y a veces nos dice, trajo su decreto 1-86, no lo trajo. Y resulta que es la ley de amparo, ¿verdad? Y como los nervios también traicionan, trajo su decreto ley 106, y es su ley, es su código civil. Trajo el decreto ley 107 y es el código procesal civil. Trajo el decreto 15-71 y es la ley de arraigo, y así sucesivamente. Entonces, yo no les quiero inyectar o meter miedo, como se dice comúnmente en Chapín, sino alertarlos, ¿verdad? Que ese es el verdadero examen donde verdaderamente estudiamos, pero empecemos ya, hoy, ¿verdad? Entonces, gracias por las participaciones. Hay una mano levantada, Juan Pedro, él no había participado. Juan Pedro Cáceres, presumo que es, ¿sí? Sí, ay, perdón, es que se me olvidó quitar la reacción en el Zoom. Pero no importa volverle a dar participación. Ah, muy bien. Como es un ensayo de un examen privado, ¿verdad? Ahora le hago la pregunta. Juan Pedro, ¿sería usted tan amable de indicarme las 4 leyes o normas constitucionales? Y se fundamenta, por favor. Muy bien. Las 4 leyes o normas constitucionales, en primer lugar tenemos Ley de la Libre Emisión del Pensamiento, fundamentada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Número 2, Ley de Orden Público, fundamentada en el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Número 3, Ley Electoral y de Partidos Políticos, fundamentada en el artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y por último, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, fundamentada en el artículo 276 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, Juan Pedro. ¿Por qué es que la doctrina o los estudiosos del derecho le han denominado a estas 4 leyes o normas constitucionales? Porque la misma Constitución hace referencia a ellas dentro de la misma. ¿Sería usted tan amable de sacarme su decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿La trajo? Solo mencióneme qué es. Es la ley de amparo, ¿verdad? Ley de amparo y exhibición personal, perdón. Muy bien, ¿verdad? Entonces, así puede ser su examen, ¿verdad? 100 puntos, Juan Pedro, ¿verdad? Si hoy fuera su examen privado, usted va camino para summa cum laude, ¿verdad? Por ahí se tropezó, mención honorífica, ¿verdad? Un catedrático malintencionado, una pregunta capciosa que la hay, ¿verdad? Mención especial, pero ganó su examen privado. Entonces, felicitaciones y muchas gracias a los 4 compañeros y en especial a Juan Pedro que nos hizo el resumen. Llevamos 30 minutos, imagínense, hablando solo de la Constitución, ¿verdad? De las 4 normas o leyes constitucionales, y el privado dura 1 hora. Imagínense si usted tiene esa habilidad, ¿verdad? De fundamentar, de leer los artículos, estudió, ni va a sentir la hora del examen privado, ¿verdad? Y lo mejor es que va a ganar su examen privado. Bueno, anoten porque hay otro aspecto más, gracias a todos y a todas las que participaron, que sirva de ejemplo, ¿verdad? Como un ensayo de un posible examen privado, ¿verdad? De una posible pregunta en su examen privado. Pensemos en derecho administrativo. Algo que descubrí también, y que eso también me hace volver a la Constitución, yo pregunté sobre los artículos pétreos. La mayoría falló, ¿verdad? Igual con las normas constitucionales.
Por eso es que lo estoy reforzando y ese era el objetivo de ese laboratorio. Recuérdense que la Constitución es un pilar del abogado, ¿verdad? La ley de amparo también y la ley del organismo judicial, que es nuestro laboratorio del próximo miércoles. Los artículos pétreos, anoten, se les llama pétreos porque vienen del latín petrium, petrium, o petrius, ¿verdad? O petrius. Pero, pues, en Guatemala, ¿verdad? Se le conoce como los artículos pétreos. Recuérdense que la Constitución tiene 281 artículos y 27 transitorios. Pues hoy les voy a enseñar en dónde es que están los artículos pétreos. Es en el último artículo, en el 281. Alguien que voluntariamente quiera participar, por favor, para darle lectura al 281. Buenas tardes, licenciado. Natalie ganó con subir y levantar la mano. Natalie, ¿estamos conectadas? Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buena tarde, Natalie. ¿Sería usted tan amable de darle lectura al 281 de su Constitución? Sí. Artículo 281. Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Ahí paremos, Natalie, ¿verdad? Entonces, les dije, se queda, por favor, ¿verdad? Se queda, les dije que vienen del latín petrius o petrium, que quiere decir roca. Eso quiere decir roca. Y la roca, pues, es difícil de romper, ¿verdad? Por eso es que a estos artículos que no se pueden reformar, que están regulados en el 281 de nuestra Constitución, se les llama artículos pétreos. Y nos menciona los artículos que la Constitución considera que son pétreos. Ahora bien, ya que está ahí Natalie, pensemos que hoy es su privado. Le pregunto, Natalie, ¿sabe usted cuáles son los artículos pétreos y por qué es que se le llaman así y en dónde están fundamentados? Sí, licenciado. ¿Sería tan amable, por favor? Está en su examen privado. Está regulado en el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala y estos son artículos no reformables. Y son ¿Del latín? artículos del latín ¿Qué petrus, quiere decir? Roca. roca. ¿Y cuáles son esos artículos? Son los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. ¿Cómo se sentiría usted imaginando? Imagínese, ¿verdad? Que hoy es su privado y respondiendo así, Natalia. Bien, ¿verdad? Sí, licenciado, bien. Eso es lo que yo quiero, la felicito, ¿verdad? Todos los que han participado, ya sea leyendo artículos, que nos hizo el resumen de las 4 leyes o normas constitucionales y la lectura aquí con Natalie y el resumen de los artículos pétreos, ¿verdad? Entonces voy a dejar la Constitución por un lado, 100 puntos, Natalie. Si hoy fuera su examen privado y esa hubiera sido su última pregunta, yo le diría, mire, la felicito. Salga un momentito porque así le dicen vamos a deliberar, ¿verdad? Y después le dicen a uno si aprobó o no. Y si aprobó, le dicen también si aprobado o con mención especial, honorífica o summa cum laude. Entonces, gracias por los que participaron. Hay oportunidad para alguien más que me quiera apoyar, por favor, solo que ahora va a ser con la ley de amparo. Ya Cruz Martínez, solo aparece apellido. Bueno, por favor, Cruz Martínez, y se queda también Rosy. Quédese Rosy porque más adelante le voy a molestar. Muy bien, vamos Cruz Martínez. No logro distinguir aquí una foto muy chiquitita, pero está conectada. Sí, licenciado.
Muy bien, es una damita, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes. Entonces, y tiene muy bien el audio. Y yo quiero pedirle favor que con su ley de amparo nos ubiquemos en el segundo considerando, ¿sí? Y se espera, yo les voy a indicar ahorita. Tomen nota. Dije 4 leyes o normas constitucionales. Esa es una cosa. Ahora son las 3 garantías constitucionales, ¿verdad? Por los nervios los podríamos confundir, pero que no se confundan. Una cosa son las leyes o normas constitucionales y otra cosa son las 3 garantías constitucionales, que las vamos a descubrir con la participación de Silvia, ¿verdad? Ella aparece su nombre completo. Me va a leer despacio el segundo considerando de la ley de amparo y yo la voy a interrumpir para que demos chance de que los compañeros subrayen y descubramos esas 3 garantías constitucionales. Vamos, por favor, Silvia. Considerando número 2, que para tales propósitos debe admitirse una ley que desarrolle adecuadamente. ¿De qué? ¿Sí? Yo le escuché admitirse y es emitirse, o escuché mal. Sí, creo que Vámonos a leer, ¿verdad? Vamos tranquilita, respire tranquila, porque estamos ejercitándonos para el privado, ¿verdad? Vamos de nuevo. Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Ahí pare. Hemos encontrado y subraya, ¿verdad?, el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Ahí está la primera garantía constitucional. Mire, y aunque usted no lo crea, esa pregunta yo la hago en los privados. Hábleme de cuántas garantías constitucionales hay. 10, ¿seguro? Ah, no, 15. ¿Seguro? No. Imagínense, fallar, desde ahí me estoy metiendo en un abismo, en arena movediza, ¿verdad? No tener la certeza, sí, licenciada, ¿verdad? Hay 3 garantías constitucionales. ¿Y dónde las encontramos? En el segundo considerando de la ley de amparo. Si me permite, ¿verdad? Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Ahí tenemos, licenciado, la primera garantía constitucional. Vuelvo a leer, por favor, Silvia, y sigue hasta donde yo le diga pare. Ahí está atenta cuando yo le diga pare, porque vamos a descubrir la segunda garantía constitucional. Vamos. Ok. Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal como garantía de la libertad individual. Ahí pare. Hemos descubierto la segunda garantía constitucional, la exhibición personal como garantía de la libertad individual, ¿verdad? Subraya, ¿verdad? Y mire, yo le tengo un circulito aquí de 1, la segunda garantía, y vamos a descubrir ahorita la tercera garantía. Vuelva a leer el artículo y ya no le voy a interrumpir porque ahí concluye el segundo considerando y vamos a descubrir la tercera garantía constitucional. Vamos a ir. Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal como garantía de la libertad individual y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Excelente. Silvia nos ha ayudado con la lectura del segundo considerando a descubrir
La tercera garantía constitucional. La constitucionalidad, ¿verdad? La declaración de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Gracias, Silvia. Le vamos a dar participación a Rosy, por favor, que tiene levantada la mano. Rosy. Licenciado. Sí, bueno. Ahora usted también está en su privado, ya con lo que nos apoyó Silvia. Ahora le hago a usted la pregunta. ¿Cuántas garantías constitucionales hay, Rosy? Hay 3 garantías constitucionales. ¿Cuáles son esas 3 garantías constitucionales? Las encuentran en el segundo considerando de nuestra ley de amparo y exhibición personal. La primera sería el amparo contra la arbitrariedad de la exhibición, perdón, es el amparo contra la arbitrariedad. La segunda es la exhibición personal como la garantía de la libertad individual. Y la tercera es la declaratoria de la inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Excelente, Rosy. ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría usted respondiendo así el día de su examen privado? Bien, ¿verdad? Rosy. ¿Cómo se Pues, sentiría, Rosy, al haber pues, respondido así? Pues, Bien, ¿verdad? Yo creo bien. que ya no se le activó su micrófono, ¿verdad? Pero bien. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, ¿verdad? Bueno, quiero también aprovechar ahorita que ya no vamos a dar participaciones ni lectura porque nos consume el tiempo. Y mejor antes de que se me olvide, lo voy a explicar. También algo donde falló de la mayoría es que no saben o no supieron contestar qué es una antinomia jurídica. ¿Verdad? Antinomia jurídica. Miren pues, una cosa es una inconstitucionalidad. Cuando estamos hablando de inconstitucionalidad como garantía, ¿verdad? La supremacía constitucional, que ya lo leímos. Cuando una norma inferior contradice a la Constitución. Entonces planteamos una inconstitucionalidad y hay 2 clases de inconstitucionalidades. Todo eso anótelo. Porque es pregunta de privada y puede ser pregunta de su parcial y de su final, ¿verdad? Porque si lo estoy explicando es precisamente para evaluarlo, ¿verdad? Y usted se obligue también a grabarse ese conocimiento, ¿verdad? Te estoy explicando que una cosa es la inconstitucionalidad y otra cosa es la antinomia jurídica. Inconstitucionalidad es cuando una norma inferior contradice a la Constitución. Y hay 2 clases de inconstitucionalidades, una general y una en caso concreto. Ya les voy a dar después sus fundamentos legales. La general es general porque cuando la invocamos, ¿verdad? Planteamos la inconstitucionalidad general y se declara con lugar la norma que estamos atacando con una inconstitucionalidad en forma general, se expulsa del ordenamiento jurídico y no se puede volver a utilizar nunca más, nadie, ¿verdad? Entonces, esa general pues se le llama general porque favorece a todos. En cambio, cuando hablamos de la inconstitucionalidad en un caso concreto, ¿ya? Solo favorece al que planteó, ¿verdad? La inconstitucionalidad en caso concreto. Entonces, esa norma a él no se le puede aplicar en su caso, pero sigue vigente, ¿verdad? Esa norma sigue. Para que no se aplique, habría que otra persona, si no quiere que se le aplique, o se le aplicó en su caso, pues plantea una inconstitucionalidad en caso concreto. Si es declarada con lugar, solo le favorece a la persona que la planteó. Esa es la diferencia entre esas 2
inconstitucionalidades. Pero ahora miremos la diferencia o qué es la antinomia jurídica. La antinomia jurídica es una contradicción entre dos normas de igual jerarquía. La antinomia jurídica es una contradicción entre dos normas de igual jerarquía. Quiere decir que en un artículo de una ley, ¿verdad? Digamos, Código Civil dice una cosa y en otro artículo de ese mismo Código Civil dice otra cosa. Se contradicen. Entonces, ahí lo que surgió fue una antinomia jurídica. Entonces, ¿quién es el ente encargado de resolver la antinomia jurídica? La Corte de Constitucionalidad. Lo mandamos como duda, como consulta o lo planteamos y ellos van a resolver esa antinomia, nos van a decir cuál de las dos normas debemos de aplicar. Esa es una antinomia jurídica, dos normas de igual jerarquía, ¿verdad? No importa si las dos están en la Constitución, si están en el Código Penal, Código Civil, etcétera, ¿verdad? Esa es una antinomia, dos normas de igual jerarquía que se contradicen. Distinto a la inconstitucionalidad, ¿verdad? Es una norma inferior que contradice a la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, rápidamente, porque nos ha ido consumiendo el tiempo, yo preparo mis clases, ahí está de testigo José, que hoy en la mañana estábamos conversando y le comenté que estaba preparando esta clase de hoy y pues quiero facilitarles aspectos que son importantes. La obligación de ustedes es leer la Constitución de punta a punta, todas las leyes de punta a punta. Pero como ya dije, no podemos venir a la clase a leer artículos, pero sí les voy a señalar algunos que son importantes, ¿verdad? Que sí o sí usted los tiene que leer y manejar. Quiero que de alguna manera sepan distinguir esto. Una cosa, cuál es el objeto de la ley de amparo y otra cosa, cuál es el objeto del amparo. Son dos preguntas distintas. El objeto de la ley y cuál es el objeto del amparo. Pues en el artículo 1, subrayen, ¿verdad? Claramente dice el artículo 1, objeto de la ley. Lectura obligatoria en casa, ¿verdad? Porque no nos da tiempo a leerlo acá y a dar más participaciones. Luego, descubramos el objeto de la ley. Y para descubrir el objeto de la ley, pues un compañero señaló que claramente está en el artículo 8 que dice objeto del amparo, ¿verdad? Ya descubrimos el objeto de la ley, que está en el 1, y ahora es el objeto del amparo, en el 8, subrayen. Pero específicamente en el artículo 10, lo dice claro, ¿verdad? Podríamos decir que el objeto del amparo se integra ahora su fundamento con el 8 y el 10 de la ley de amparo. Y lo voy a leer yo para que avancemos, que nos quedan pocos minutos. Procedencia del amparo, subrayen. Y póngale arriba igual objeto del amparo, ¿verdad? Y ver 8. Y allá en el 8 ver 10, ¿verdad? Son pequeños chivitos que le va a servir para su examen privado. Dice, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y la ley de la República de Guatemala reconocen, ¿verdad? Subrayen, ¿verdad? En el artículo 10. Y ese se integra con el 8, ¿verdad? Y el 8 con el 10. Y ya nos dimos cuenta que una cosa es el objeto de la ley y otra cosa es el objeto del amparo. Son dos preguntas
distintas. Ahora bien, después del 10, vamos a viajar al 19. Y póngale arriba, como lo hice yo aquí, hasta lo resalté con verde, principio de definitividad. Principio de definitividad. Eso está en el artículo 19 y quiere decir que para plantear amparo hay que agotar primero todos los recursos, ¿verdad? Ese es el principio de definitividad. Ahora sigamos, ¿verdad? En lo que yo estuve preparando y nos vamos a ir al 20. Y ahí nos dice plazo para la petición de amparo y vamos a encontrar en la segunda línea que son 30 días. Pero ahí hay otro principio. Porque puede ser que nos lo pregunten así, compañero o compañera, ¿dónde encontramos regulado el principio de definitividad para interponer un amparo? Usted fue obediente, ¿verdad? Sí, licenciado, con mucho gusto. En el artículo 19 encontramos, ¿verdad? Y no es otra cosa más que para interponer amparo debemos de haber agotado todos los recursos. Mire, ¿y dónde está el objeto de la ley? Sí, licenciado, en el artículo 1, claramente. Y el objeto del amparo, sí, es la integración del 8 con... Así es un examen privado. Entonces, si le dijeran dónde está el principio de temporalidad, ¿no? En el 20, principio de temporalidad, que son 30 días que tenemos para interponer un amparo. Entonces sigamos, ¿verdad? En ese ejercicio que hice yo en la mañana, buscando los artículos más importantes para que usted los tenga presentes, ¿verdad? El 27, ahí encontramos el amparo provisional. Cuando nosotros planteamos una acción constitucional de amparo, es bien importante que nos otorguen el amparo provisional, ¿verdad? Porque ese va a suspender el acto que nos está ocasionando un agravio, ¿verdad? Porque si no nos dan el provisional hay que esperar el definitivo y se llevará mucho tiempo. Entonces es un gran éxito, un gran logro si nos dan el amparo provisional. Fundamento legal 27 de su ley de amparo y exhibición personal. Vamos a viajar en lo que yo estuve preparando mi clase. Yo no vengo a improvisar, le decía a José, a pesar que tengo 30 años de docencia, de ejercicio profesional, pero preparo mi clase, ¿verdad? Y calculo el tiempo, ¿verdad? Y ya la clase anterior me permitió y estoy cumpliendo el objetivo del día de hoy. Anote que en materia de amparo, solo conoce el recurso de apelación la Corte de Constitucionalidad. Y eso lo vamos a encontrar regulado en el capítulo 8, ¿verdad?, de la Ley de Amparo, a partir del artículo 60. ¿Verdad? En materia de amparo, solo conoce el recurso de apelación la Corte de Constitucionalidad. Que no se le olvide nunca, ¿verdad? Y su fundamento legal. Sigamos, entonces, ahora encontramos, ya sabemos cuál es la primera garantía, que es el amparo. Ahora, ¿dónde encontramos la segunda garantía, que es la exhibición personal? Aparte del segundo considerando, ahora específicamente en el título 3, a partir del artículo 82, encontramos lo relativo a la exhibición personal, que es una garantía a la libertad individual de las personas. Y luego, pues, la última garantía, que la vamos a encontrar, ahí tengo mi pestañita, en el artículo 114, ¿verdad?, que habla de la supremacía de la Constitución, y el título 4, que dice constitucionalidad de las leyes. Y ya vimos que hay una inconstitucionalidad general, y en el 116, que es, vamos a encontrar la inconstitucionalidad en caso concreto, ¿verdad? En el 116, inconstitucionalidad en caso concreto, capítulo 2. Entonces, des en cuenta
que hasta al preparar una clase mide uno el tiempo, ¿verdad? Me queda 1 minuto. Justo, ¿verdad? Como llegamos en la clase anterior, ¿verdad? Porque no se puede venir a improvisar. Y aprovechemos ese minuto por si alguien tiene alguna intervención, alguna inquietud. O si no, pues me doy porque todo quedó claro, ¿verdad? Alguien que quiera intervenir, que tenga alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces no me resta más. Buenas tardes, licenciado. Bien, Maribel Pérez. Dígame, Maribel. Gracias, licenciado. No, soy Ana. Ana. Bueno, está Ana, después Maribel también. Le vamos a dar participación. Ana, por favor. Gracias, licenciado. Disculpe, solo quería hacerle la pregunta que en materia de amparo solo conoce la Corte Constitucionalidad, pero no alcancé en el a escuchar qué artículo artículo. 13, a partir del 13, miramos, o del 11, creo que están las competencias. ¿Verdad? Que nos dice, dependiendo de la autoridad, ¿verdad?, a quien le vamos a plantear nosotros el amparo. Sí, a partir del 11, 12, 13 tenemos las competencias, ¿verdad? Por eso les digo que es importante leer su constitución y sus leyes de punta a punta. Ponernos aquí a leer artículos, necesitaríamos a saber cuántos semestres para derecho administrativo. Yo aquí los guío, ¿verdad? Soy su entrenador para esa gran final, la Champions, ¿verdad?, que es su examen privado. Y lo más importante, el ejercicio profesional. Entonces, en materia de amparo, no solo conoce la Corte de Constitucionalidad, Ana, sino depende de la autoridad que vamos a impugnar, ¿verdad? Entonces, la competencia en materia de amparo está a partir del artículo 11 de su ley de amparo. ¿Estamos? Gracias, licenciado, muy amable. La compañerita, perdón, que había levantado la mano, ¿tenía alguna inquietud? ¿O coincidía con la de Ana? No, licenciado, yo sí le iba a preguntar porque no escuché el... Pero necesito que le suban al audio, porfa, no, casi no le escuchamos. ¿Me escucha, licenciado, perdón? Yo no le escucho, ¿sí? Maribel. ¿Es Maribel quien está participando? Sí, licenciado, ¿me escucha? Y ya alguien mandó ahí un aviso también que no se escucha, ¿verdad? Quizá está lejos del micrófono. Sí, entonces, lamentablemente no, Maribel. No quisiera dejarla con la inquietud. Le damos el chance que lo escriba porque no quiero dejarla con la inquietud, ¿verdad? Además, ahorita yo ya no me tengo que conectar a otra clase. Hay tiempo, entonces nos podemos estirar un poquito el que tenga interés y paciencia, ¿verdad? Escríbalo si quiere, Maribel, si no se activa, que siempre hable y logremos escuchar a nosotros. Le decimos Aurora Fajardo, que siempre logramos. Ahorita no se me oye. Bien, licenciado, si se escucha. Entonces, debe ser problema de su compu o su dispositivo, ¿verdad? Porque tengo un micrófono especial para que pues, mejore mi audio y ustedes me escuchen y lo hago bien pausado. Bueno, entonces no se pudo ni escribió Maribel. Entonces, pues ya nos pasamos de la hora. Mi garganta está resentida. A veces mi té con jengibre y miel. No me resta más que agradecerles su amable atención, compañeros y compañeras. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para nuestro laboratorio sobre la ley del organismo judicial. No olvide que el 10 de agosto es nuestra primera comprobación de lectura, ¿verdad? Y todo esto suma
puntos para su primer nota del examen parcial. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde-noche. Nos vemos el próximo día de clases, que es miércoles. Gracias, José, por su apoyo. Un gusto y ojalá que se haya llenado el objetivo también con ustedes del día de hoy, ¿verdad? ¿Ok? Entonces yo paso a desconectarme, José. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Igual, igual. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lic.